Vous dites que nos cagoules sont courtes, que nos pantalons sont indécents, que nous nous maquillons, etc., etc. En tant qu'étudiante en art, une bonne partie de mon temps se passe à l'atelier. J'ai besoin de liberté de geste afin de pouvoir dessiner. Une cagoule plus longue rend la tâche encore plus difficile. En ce qui concerne nos pantalons, vous leur reprochez d'être trop larges alors qu'ils cachent efficacement nos formes. Sachant que ces pantalons sont actuellement en vogue, je pose la question. La religion défend-elle notre intégrité physique ou s'oppose-t-elle simplement à la mode? Vous n'hésitez pas à nous faire des remarques, or, les frères ici présents ont toute forme de coiffure et d'habillement. Parfois, ils mettent des vêtements tellement serrés qu'on arrive même à voir leurs dessous. Comment se fait-il que moi, en tant que femme, je ne puisse rien éprouver en regardant ces messieurs moulés de partout, mais que, en tant qu'homme, puisse s'exciter sur nos quelques centimètres de cagoule en moins? Insultos, bufonadas, declaraciones salidas del primer papel higiénico que se optó por usar luego de una jornada de vómito colectivo entre una multitud acatarrada por no saber la semántica de un concepto básico, simple y sencillo. Desde inicios de los 2010, la gente en internet ha declarado en más de una ocasión que cierto colectivo no tiene el derecho a decir nada, pues fomentan una cultura de odio, intolerancia y resentimiento social. Pero de eso hablaré luego, quizá en otro video, pues el agredido convertido en agresor es harina de otro costal. En este momento, como administrador de este canal y como ciudadano que entiende por libertad de expresión el derecho por antonomasia a manifestarme a favor o en contra de algo sin temor a represalias de ningún ente de poder o colectivo autodefinido como ejército del teclado, vi menester el hacer este pequeño ensayo y traducirlo en lenguaje audiovisual. Feminismo. Ese tema que ahora está en boca de todos, ya sea para quedar en ridículo, ya sea para ganar views, ya sea para destrozar algo que no comprenden y que por lo tanto es motivo de su repulsión total. Que un movimiento se impere como motor del arte, la creatividad o el derecho a realizar creaciones al criterio de cada quien es un factor que, con justicia, dará motivos para indignarse o para simplemente fruncir el ceño. Nadie se salva de la reacción de un extremista. Sin embargo, ¿qué hacemos por lo general cuando una persona no comprende de lo que habla y aún así suelta arrabalera y media en forma de mensajes que ponen en evidencia su eminente falta de conocimiento? Bueno, quizá allí se ubique el factor que hace triste a la realidad misma. Cuando alguien clama ser escuchado, con el pecho afuera y el corazón ensangrentado, y especialmente cuando son como las personas de las que hablarán estos párrafos, normalmente hacemos caso omiso, pues gozan de una reputación muy oscura detrás, pero que, en el gran orden de las cosas, no merecen. Es una reputación causada por la ignorancia, generada por la influencia de entes superiores del ciberespacio que hablan por el simple afán de creerse ministros de la verdad orwellianos, policías del mundo cibernético, defensores de las grandes verdades del mundo. Cuando la realidad, le pese a quien le pese, es que esos individuos no entienden ni el concepto básico de semántica, y tan siquiera poseen la lingüística necesaria para escribir un párrafo que obedezca a un formato de redacción coherente, cohesivo y bien construido. Básicamente, niños dando sermones de cómo debe ser el acto sexual cuando no saben siquiera cómo funciona anatómicamente su miembro. Las sufragistas, las olas, el sufrimiento de los látigos del tiempo. La mujer es un ser fascinante, con una historia oscura que contar, pero que a pesar de todo merece ser escuchada, aun cuando sus páginas están impregnadas con el semen y la sangre de los años bastardos que han dilapidado su voz. Sin embargo, ya sus clamos están siendo escuchados, y aquello no es de extrañarse, pues el ser humano, a menos que tenga un arma rozándole la nuca, no tardará mucho en explotar. Yo mismo lo he hecho en muchas ocasiones. Escribo estas palabras expulsándolas al viento en forma de un mensaje críptico para aquel que define un buen discurso como aquel que cuenta con la excelsa prosa de Uriel, el hacker Chachipiruli. Hablo como un simple portavoz, un ser humano que diferencia relevante alguna no hace y quizá no hará nunca, pero que con el apoyo de la gente sabrá llevar el poder de estas palabras lo más lejos que se pueda. La sangre de muchas ha sido derramada, Argentina es prueba de ello, una de tantas pruebas en el mundo entero. Llantos, impotencia, el coraje de cientos de féminas que no han logrado nada a pesar de todo.
Inclusive actualmente, en mi natal nación, ha habido secuestros masivos de mujeres con afán de mercadeo clandestino, satisfaciendo la necesidad de clientes abusivos, capaces de destrozar la inocencia de cualquier criatura con tal de ver derramarse en el suelo un espeso rastro caliente de muerte y placer, o simplemente desencadenar un enfermizo deseo de desquite por un mal del pasado. Aun si el cliente en cuestión se autoatendiese, el producto en sí nunca ha existido, pues la mujer no es un producto, sino igual que un hombre en su génesis más primitivo. Una mujer es simplemente un ser humano con la capacidad de engendrar vida. De allí a más diferencias no las hay. La biología marcó las señales de identidad y las marcadas diferencias entre cada una, pero los estatutos civiles no deberían contemplar quién lleva un falo entre las piernas y quién no. El portar un cetro o no debería ser motivo de jerarquía. El cetro de oro existe desde las leyes monárquicas, pero el cetro de carne existe desde la edad de piedra. Para llegar al meollo del asunto, hay que contestar varios enunciados, los cuales han sembrado la discordia total entre los que, con saña completamente injustificada, han atentado contra la voz de personas que aún hoy sienten el peso de aquella tendencia falocéntrica. El voto no era una necesidad que debía ser atendida, era un derecho que desde su concepción debía ser aceptado universalmente como equitativo. Sin embargo, esto no fue así, siendo las sufragistas quienes tuviesen que mover el tablero para ganar la partida. Lo mismo con la despenalización del aborto, cosa que aún no se ha logrado del todo, pues es más la mayoría de ruidosas cacatúas que manifiestan por criaturas que no les pertenecen que aquellas que claman su derecho a defender su vientre y su cuerpo de cualquiera que intente darle una marca con un sello de acero al rojo vivo, cual vaca de finca. Lo mismo con la remuneración salarial. Una mujer puede ser presidenta, ministra o senadora, incluso un alto cargo administrativo si hablamos de empresas o sectores más alejados de la política. Pero las nóminas, datos y números no mienten. No hablemos de la propia situación en medio de algo tan banal como el entorno en donde a ella le toca estar envuelta, llámese laboral, social, familiar o de cualquier otra índole. La sombra siempre acecha, aún en la situación más corriente. No, aún no han logrado la meta que se han propuesto. Este mensaje proviene de la semilla ennegrecida que ha cobijado a las espaldas laceradas con sal, manifestando un mensaje de misandría donde nunca estuvo. Se instaura un discurso de odio, fomentado por una mujer, para dejar caer más leña en el fuego de la hoguera colectiva. Definitivamente esta situación hace arder a los que vociferan odio e indiferencia. Todo esto gracias a Valery Solanas y su manifiesto Scum. Presentation of the rationale and program of action of SCUM, Society for Cutting Up Men. Life in this society, being at best an utter bore, and no aspect of society being at all relevant to women. There remains the civic-minded, thrill-seeking, responsible females, only to overthrow the government, eliminate the money system, institute complete automation, and destroy the male sex. As for the issue of whether or not to continue to reproduce males, it doesn't follow that because the male, like disease, has always existed among us, that he should continue to exist. Why produce even females? Why should there be future generations? And what's their purpose? When aging and death are eliminated, why continue to reproduce? Why should we care what happens when we're dead? Why should we care if there's no younger generation to succeed us? Matar, aniquilar, libertad en medio de un mar de sangre. Feminazis, las Hitler del nuevo milenio. Apelativo completamente desacreditado y falto de sustento. Sin embargo, como cualquiera que manifieste un ensayo cargado de soliloquios sociales, no tarda en rodearse de sectarios y ovejas que, cual distopía orwelliana, repiten y repiten el mensaje, deformando la discursiva madre de las voces que sí luchan por la justicia del mundo. El feminismo no vela por un matriarcado, lucha por aquellas que jamás han sido escuchadas. Scum es el producto de la locura,
de una mujer diagnosticada médicamente con demencia. Valerie fue al feminismo lo que Hitler fue a los judíos. Generalmente, esto es transmitido por la voz de muchas mujeres, para tristeza de muchos. Se ha declarado una falsa dicotomía entre estas dos vertientes, debido precisamente a la mala percepción del primer concepto al no terminar de comprender el génesis del mismo. El feminismo no discrimina a los hombres, defiende a las mujeres en pro de tener las mismas oportunidades y derechos que sus contrapartes. La razón única y sencilla del porqué de este apelativo, y no el de igualitarismo, es porque el feminismo partió de una realidad que aún hoy se sigue viendo. La Biblia misma ha declarado que la mujer es fruto del hombre y que ella es lo que es por su causa, naciendo de una costilla de Adán y moldeada con barro. La mujer siempre ha tenido menos valor y las mismas raíces religiosas de la historia lo han manifestado. No solo hablamos de Adán y Eva, también hablamos de otros mitos bíblicos como la misma concepción de Cristo, una mujer sin consentimiento siendo embarazada por un ente supremo, a pesar de que el pecado original estaba manifiesto y por tanto ella sufriría. La religión judeocristiana tiene a María como una diosa, pero muy por debajo de la eminencia de Dios o incluso de su propio Hijo, Cristo, siendo simplemente una vasija en la que se desarrolló el cabrío designado para el matadero del perdón de los pecados. La mujer es recta, recatada, sumisa, bien vestida, y en el caso de la complacencia del designado por el destino como su cónyuge, sensual, callada, arremetida al deseo más banal, pero ella no tiene garantía de opinión, pues no es Dios el que la hizo primero, y no la hizo por simple altruismo, sino por el deseo y anhelo del mismo hombre. La mujer siempre ha sido una necesidad masculina, un objeto que está allí para complementar la soledad del macho. El instinto primitivo de los animales designa cada sexo para la preservación de la especie, la transmisión de los genes. Pero nosotros, como homínidos desarrollados, tenemos el raciocinio como motor en un organismo social complejo. Sin embargo, no abandonamos esa idea arcaica de jerarquía por quien expulsa la semilla y quien gesta el producto de la copulación, una vasija de arcilla contra un palo de madera sólida y fornida. El feminismo no nació como una voz de represión femenina hacia los hombres, sino como un grito que simplemente clama: déjame andar, pues no necesito tu pleno consentimiento para ello. Déjame hablar, pues no tienes derecho a dilapidar mi voz. Déjame demostrar que no solo merezco lo mismo que tú, sino que puedo llegar tan lejos como me lo proponga sin que la voz de martillo rocoso de un homínido con miembro me detenga en el camino. Una mujer es feminista si lucha por sus derechos. Un hombre ya los posee. No hay que luchar por nuestra integridad, sino más bien darles a ellas las manos y aplaudir su avance, escuchar sus clamores y presionar al rey del juego social en el que estamos participando. No hace falta ser igualitarista, una feminista ya vela por la equidad. Ser feminista no es lo mismo que ser misándrica. Típica falla semántica. La similitud de raíces entre ambos términos no otorga una definición de carácter igualmente similar. El machismo es la concepción social de que el hombre es el miembro superior a nivel social y en cualquier otro concepto, mientras que las mujeres deben ser degradadas a un segundo, tercero o incluso cuarto o quinto plano, sin que su palabra tenga valor alguno. El feminismo, en contraposición, no busca la superioridad femenina, sino llegar a un estatus de verdadera igualdad. No se trata del típico juego de similitud semántica con similitud conceptual. Esa es una dualidad completamente incompatible o falaz en muchas ocasiones, como esta, por ejemplo. Un discurso entendido de una forma tan superficial es lógico que pegue en lo más profundo del subconsciente. No se trata de andar con el pecho descubierto, sino de una causa mucho mayor. No se trata de las axilas o no, sino de algo mucho mayor. Contratos con reglas absurdas de indumentaria o maquillaje inclusive, condicionamientos de trabajo que se valen de la estética femenina como motor de negocios, más que de la premisa del mismo o la productividad que presente.
El acoso en la calle, el discurso del típico proxeneta que piensa que las mujeres son semáforos con colores que se matizan con las ropas que usan. La única forma de aclarar esto es con un manifiesto que muchas veces no solo hacen delincuentes, sino propios usuarios de internet. La vieja y confiable fue violada porque estaba vestida de manera provocativa. Ella buscó su desgracia. La pregunta que por sentido común podría surgir de esto es: ¿acaso la mujer funciona como un semáforo que cambia sus matices con la indumentaria que usa, tal y como se mencionó hace un momento? Debemos recordar que el sex appeal de una persona varía dependiendo de cualquier percepción. Si me preguntas, los atuendos de la típica reggaetonera de turno, short corto, camisa que delate el ombligo o falda corta que denote incluso la raíz del muslo, son rasgos ya tan explotados por la misma publicidad, la cual ya es machista de por sí al exhibir ese tipo de contenido, que me dan igual en todos los aspectos. Sin embargo, un suéter largo de algodón, un vestido o un simple abrigo de invierno hacen a una mujer más atractiva a mis ojos. Incluso el simple hecho de que la misma porte anteojos aumentan su atractivo. En un escenario hipotético, esa mujer es agredida sexualmente por mí. ¿Quiere decir que puedo defenderme tras la excusa de que me parecía que estaba muy buena y por ende era obvio que me estaba incitando? La respuesta para todo aquel que tenga sentido común es obviamente un rotundo no. Aun cuando la mujer en cuestión caminase a flor de piel por la calle, eso no te da derecho a ti, chimpancé con cáncer cerebral, a creer que la luz de sus sentidos brilla con un verde llamativo y resplandeciente, como si dijese: ven y cógeme de una vez. La intención tras las ropas es indirectamente proporcionar a las tuyas como tercero en su existencia. El término provocativo en este caso obedece a una concepción social de lo que es sexualmente atractivo: faldas cortas, realce de la figura, maquillaje al por mayor. Sin embargo, esa máscara, la coquetería, no esconde de manera predefinida la intención de provocar una reacción de esa naturaleza. Jamás lo ha hecho y no tiene por qué hacerlo. La idea, el símbolo discursivo tras las axilas sin afeitar o el afán de marchar desnudas es simplemente el grito de una mujer pidiendo que no sea vista como un colgajo antropomórfico con el mismo nivel de utilidad que una muñeca hinchable. Una axila sin afeitar es un reclamo de criterio ensombrecido por un falo enorme de que las mujeres deben verse bellas para desempeñar un cargo. Los senos al aire son un grito de terror a aquellos que simplemente ven a una mujer como una luz brillante en medio de la oscuridad. Los hombres, por ende, son moscas aturdidas, estúpidas e irremediables que piensan que pueden invadir su espacio por provocarles con su belleza. Con todo el perdón, pero eso es evidencia de la falta de cultura que nosotros, como seres vivos con miembro, aún poseemos. Si no entiendes un discurso críptico, no le arrojes estiércol. Tómate la molestia de ver más allá de lo que tus ojos perciben. ¿Oprimidos por quién? ¿Tu jefe que no te da el aumento que dices merecer? Pobre de ti. Imagínate a la secretaria de turno que de paso seguramente tendrá que obedecer a una indecente propuesta del mismo jefe para obtener un mísero bono o optar por un cargo incluso inferior al tuyo, con una remuneración mucho más baja de la promedio, cabe destacar. En términos teóricos o prácticos, los hombres solo serían oprimidos por mandato de un régimen dictatorial establecido por políticos miserables que solo explotan al pueblo hasta consumirlo en cenizas existenciales. De resto, los hombres jamás han sufrido opresión. Bueno, si lo vemos a modo de subtexto, los hombres sí han sido oprimidos por los mismos hombres. ¿Acaso a ti, amigo latinoamericano, no se te hace familiar este escenario? Recreemos un entorno familiar. La hija de la familia sufre maltrato o es golpeada e insultada por alguien. Seguramente el padre irá y se encargará de acabar con el bastardo de turno que le hizo ese daño. Sin embargo, amigo venezolano, colombiano, argentino, mexicano, peruano, de donde seas, te pregunto, ¿nunca has visto lo que normalmente ocurre cuando un hombre llora o intenta denunciar maltrato o violencia doméstica de parte de su pareja? Permíteme ilustrarlo con una simple palabra. Gay, homosexual, afeminado, debilucho, inútil, marico, marica, maricón.
¿Cuántos apelativos para denotar falta de virilidad, cierto? Todo parte de una palabra que sirve de contrapeso: macho. Esa concepción de valentía, de sangre fría, de nunca manifestar debilidad, como si llorar, decir lo que sientes o no querer pelear y solucionar todo por las buenas fuese sinónimo de debilidad o algo malo para la reputación de alguien. Y ya en un marco aparte, tratan la situación como si ser homosexual fuese algo malo. El típico discurso de padre de porquería que piensa que el hombre de verdad no sucumbe a la tristeza y que debe de solucionar todo a fuerza de golpes. Una mujer puede ser tan valiente como cualquier idealización masculina y un hombre tiene derecho a ser tan sensible como la mayor idealización femenina. Ese estigma no existe, solo es la identidad que una sociedad ha fijado por siglos enteros. El feminismo defiende esta causa, escudo de la sensibilidad, equidad. Esa es su visión, un mundo donde las mujeres también puedan ser sinónimo de coraje, valentía y liderazgo, y los hombres puedan ser sinónimo de sensibilidad y belleza natural. Es este mismo marco falocéntrico que aún palpita en estados varados en el tiempo el que oprime a los hombres. Sin embargo, ¿qué hay del trabajo? ¿Qué hay del salario? ¿Qué hay de probabilidades estadísticas de remuneración o participación? Hay un narrador popular donde dicen que la ley es como las mujeres, se hizo para violarla. Pero nosotros no podemos pasarnos por encima de la ley, porque ya tenemos un espejo allí. Do you know which was a place in the Polish theoretical physics Olympiad, the first place of women, of girls? I can tell you, 800. Do you know how many women are in the first 100 of chess players? I tell you, no one. And of course, women must earn less than men, because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent, and they must earn less. That's all. Mire, señor diputado, según usted, según sus teorías, yo no tendría derecho de estar aquí como diputada. Y sé que le duele y le preocupa que hoy las mujeres podamos estar representando a los ciudadanos en igualdad de condiciones con usted. Yo aquí vengo a defender a las mujeres europeas de hombres como usted. Definitivamente aquí no hay nada que valga. El manifiesto de ¿y dónde quedamos nosotros? Es por lo tanto el perfecto equivalente a decir que un rey se ofenda porque la reina quiere los mismos beneficios que él, adjudicando que también está en desventaja a pesar de ya desempeñar el más alto cargo de la corte y tener para sí todo el poder y bienes que pueda desear. Es un trabajo de necios que quieren más de lo que tienen, en lugar de realmente manifestarse en contra de un estigma social triste y decadente, como lo es el no poder denunciar casos reales y tener que morir callado, por miedo a ser tachado de una etiqueta que no merece ningún apelativo negativo, pero que el mismo sexo masculino se ha encargado de marcar como una huella imborrable de calumnia. Si el hombre es oprimido, no es por las mujeres, sino por sus iguales. En efecto, los hombres dentro del marco feminista somos conocidos como aliados feministas. La razón de esto es muy simple. El génesis del feminismo parte de las mujeres, por lo que los hombres simplemente no caben en el renglón. Esto, a pesar de parecer una señal de sexismo o discriminación de género, resulta una justificación válida por el génesis mismo del que parte el concepto del feminismo. Al examinar conceptos que parten de igualdades sociales, vemos la diferencia crucial. Por ejemplo, el antirracismo es un movimiento social que vela por la igualdad entre razas. Esto hablando en términos generales. Muchos simplemente confunden el racismo con discriminar exclusivamente a negros, cuando la realidad es que el racismo se aplica para cualquier concepción étnica o racial. Al hablar en términos generales y que por lo tanto engloba a ambos sexos, tanto los hombres como las mujeres pueden portar el estandarte de antirracista. Sin embargo, el feminismo no busca la igualdad de ambos géneros, busca que las mujeres tengan los mismos derechos civiles, así como remuneraciones y oportunidades en cualquier ámbito que los hombres. Si bien ambas vertientes pueden ser casi idénticas, lo cierto es que hay una brecha muy marcada de diferencia.
Buscar que ambos géneros sean iguales repercute a manifestar que tanto hombres como mujeres deben tener la misma concepción, ya sea de vida, trabajo y demás. Esto no solo no incentiva la sana competencia, sino que establece una sociedad donde se instaura un pensamiento colectivo unánime, muy similar al sueño húmedo de cualquier dictador o régimen totalitarista. Sin embargo, el que las mujeres busquen que se les den las mismas oportunidades y remuneraciones que los hombres, trata de que la mujer sea vista como un igual en términos de sana competencia y libertad de oportunidades. No requiere de una instauración de pensamiento radical que todos deben compartir al unísono. No se trata de un lavado de cerebro colectivo, sino que tanto hombres como mujeres podrán tener el mismo margen de remuneración salarial, los mismos beneficios y derechos civiles y los mismos márgenes de oportunidad en cualquier ámbito, así como la libertad de elegir en cualquier contexto, desde el más banal y sin sentido al más importante, estableciendo cada uno sus límites de manera autónoma. Por tanto, un hombre efectivamente no puede ser llamado feminista, pues él no lucha por su liberación, al no ser mujer. Nosotros, lo que de verdad entendemos sus propósitos, sabemos nuestro lugar en la lucha. Decir que es indignante que un hombre no pueda denominarse directamente como feminista es como decir que un británico no pueda denominarse como francés al luchar en alianza con Francia en una batalla. Tal y como la analogía pone de manifiesto, se trata de una alianza, no de la adopción de una identidad por el simple hecho de manifestar tu apoyo. Las mujeres no son monstruos, ni mucho menos voces de odio y prejuicio. Es lógico pensar que con el canto de un perico se puede generalizar una idea, incluso si el mismo perico lograse concentrar a 100.000 o 1.000.000 de individuos que compartiesen su postulado. Las scum son muchísimo menos que las mujeres ensombrecidas que realmente merecen ser escuchadas. Sin embargo, no es mentira que han logrado hacer más ruido. Es una narración en la que el desconocimiento dilapida el entendimiento y la razón. Es deprimente ver cómo los mismos que pudiesen entender mejor el mensaje se dejan llevar por una marea ruidosa y carente de sustancia o vida, siendo solo una concentración salina que pretende hacer arder las heridas ya formadas y alimentar el peor de los males, la ignorancia. La respuesta no está en difundir odio, sino en difundir comprensión y conocimiento. No ignores a la mujer que pide ayuda. No obedezcas a discursos incoherentes y a señalamientos de pseudofilosofía adolescente salidas del ano intelectual del peor de los profetas que el ciberespacio tenga para ofrecer. Da la mano, ayuda, investiga y debate con buena fe y apertura. El conocimiento es siempre la salida del hueco de las disputas banales y malintencionadas de Internet. Quizá el día en que dejemos los prejuicios a un lado, entendamos finalmente que esta ola de odio no ha hecho más que enmudecer aún más una lucha que está lejos de terminar. Piensen que actualmente hubo gente que mandó al trono de una superpotencia a un hombre que se hizo famoso por su frase: She wanted to get some furniture. I said, I'll show you where they have some nice furniture. I took out furniture. I moved on her like a bitch, but I couldn't get there, and she was married. Then all of a sudden I see her, she's now got the big phony tits and everything. She's totally changed her look. She's your girl's hot as shit. In the purple. Whoa! Yes! Whoa! Yes, the Donald is good! You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. You can do anything. Aún falta mucho, pero el camino al éxito nunca es recto y rápido, sino irregular, desafiante, sufrido y con obstáculos enormes. La cuestión es trabajar en equipo, hasta el momento en que la luz finalmente brille, disipando la oscuridad. Mujeres, fuerza, que su voz aún puede escucharse y el tiempo se encargará de premiar su perseverancia.